Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de 1 Corintios, capítulo 12. Y hoy vamos a estar viendo este capítulo 12 y el 14, pero vamos a estar viendo otro pasaje más. Pedí permiso para hacer esto, bueno, Manuel no tiene idea de lo que voy a hacer, pero está. Le expliqué que necesitaría un poquito más de tiempo. En vez de hacer 12 y 14 en un domingo, le pedí 2 domingos. Entonces el domingo que viene vamos a estar viendo de vuelta estos 2 capítulos. Y vamos a orar y luego yo voy a empezar a leer el capítulo 12 y voy a parar en algunos momentos para hacer algún comentario y seguir. El 13 no lo voy a leer y luego voy a leer algo del 14 y luego vamos a hacer algo más. Eso para que vayan teniendo una idea de lo que vamos a hacer. Vamos a orar antes, pedir que el Señor nos bendiga, nos permita tener un buen tiempo estudiando su palabra en esta noche. Padre amado, sin duda venimos a ti con corazones humildes, entendiendo que el estudio de tu palabra es una tarea de toda la vida y, Padre, entendiendo también la complejidad de ciertos temas y quizás es en esos momentos en que entendemos nuestras limitaciones y por eso es bueno siempre venir a ti y rogar por tu ayuda y por tu gracia y por tu Espíritu para que nos guíe, nos dirija. Y Padre, en esta hora, al estar estudiando un tema complejo, te ruego que tú me estés dando de tu gracia primero para ser fiel a tu palabra, lo que ella enseña, que nos des de tu gracia a todos para tener esa misma actitud de realmente buscar y entender lo que tu palabra enseña, que es lo único que importa, Señor. Rogamos que tú seas exaltado ahora, que el nombre de Cristo sea exaltado y que tú tengas la libertad de tratar con corazones esta noche, con cada uno de nosotros, para hacer tu obra y la obra que solo tu Espíritu Santo puede hacer. Queremos que ahora te quedes en medio nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, yo mencioné que voy a estar leyendo el capítulo 12, el capítulo 13 no lo voy a leer, y luego el 14 sí. Pero para que entiendan por qué digo el 13 no lo voy a leer, es porque esta sección, que ustedes en sus Biblias puede decir dones espirituales, muchas veces pensamos que la Biblia, que Pablo está hablando de dones espirituales en el capítulo 12, luego en el 13 a Pablo le vino una idea ahí de hablar del amor, y luego en el 14 dijo, perdón, me equivoqué, estaba hablando de los dones, vamos a hablar de vuelta de los dones. No fue así. Cuando nosotros vemos esta sección de 1 Corintios, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 son todo uno. Es todo hablando del mismo tema. Y el capítulo 13 es fundamental para entender cómo los dones espirituales deben funcionar en la iglesia. Si el capítulo 13 no existiera, no tendríamos la instrucción de cómo usar nuestros dones espirituales en la iglesia. Entonces, por eso tienen que ir todos juntos, no podemos dividirlo esto. Pastor Manuel va a estar predicando el 13 más adelante, pero van todos juntos. Entonces, vamos a empezar a leer en el capítulo 12, versículo 1. Voy a parar en algunos momentos para hacer algunos comentarios, pero mi intención es leer todo el capítulo. Versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales,
Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces entendemos hasta ahora que Pablo viene diferenciando la vida anterior de estos hermanos gentiles que estaban en ciertas rituales religiosos antes, en los cuales quizás verían algunas cosas misteriosas. Ahora Pablo se enfoca en esto de los dones espirituales y empieza inmediatamente a decir que a pesar de que haya diversidad de dones, nos une algo, que es el Espíritu, es el mismo Espíritu que mora en cada creyente, es exactamente el mismo. Cuando decimos que el Espíritu Santo mora en un creyente, es el mismo Espíritu en cada creyente y no significa que este creyente tiene un espíritu superior a otro, por eso es un creyente con más autoridad en la iglesia. Es exactamente el mismo. El Espíritu Santo que mora en el pastor de la iglesia es el mismo que mora en el resto de los creyentes. Eso nos une, no nos divide, esto nos une. Que haya diversidad de ministerios no divide, sino que une, porque es el mismo Espíritu. Que haya diversidad de dones no divide, sino que une. Entonces, Pablo sigue diciendo. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno de ustedes, miembros del cuerpo de Cristo, yo siempre me gusta decir de la iglesia de Cristo, porque uno puede ser miembro de una iglesia local y no ser miembro de la iglesia de Cristo. Entonces, cada miembro de la iglesia de Cristo es parte del cuerpo de Cristo y a cada uno se le ha dado un don, de acuerdo a lo que dice Pablo acá, la manifestación del Espíritu para provecho. El recibir un don espiritual o varios dones espirituales solo tiene un propósito y es de ser de provecho para el cuerpo de Cristo. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pablo menciona un cierto número de dones que aparece aquí. Este es uno de los pasajes en donde se mencionan dones espirituales. Y aquí Pablo dice, al versículo, después de mencionar todo este número de dones, Pablo en el versículo 11 dice que todas estas cosas las hace uno, el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién es el que decide qué don recibe cada creyente? Es el Espíritu Santo. ¿Hay algo que el creyente pueda hacer para recibir un don espiritual? ¿Hay algo que él una forma de orar para recibir el don espiritual que el creyente quiera recibir? Imposible. No hay forma de que uno orando, Dios, dame este don, porque necesito este don, quiero tener este don, dámelo. Es imposible bíblicamente hablando, porque ¿quién da el don? Es un regalo de Dios, un regalo espiritual, y es el Espíritu que da, y Él da como Él quiere. Entonces, cada creyente recibe lo que el Espíritu Santo ha decidido que reciba.
Entonces, por eso no recomiendo, porque no creo que sea bíblico, orar para recibir un don espiritual en particular. Me encanta este don, quiero tener este don. Dios, dame este don. No va a suceder. Ni pierdas el tiempo orando por eso. Es mejor decir, Dios, dame el entendimiento para saber cuál es mi don espiritual y ayúdame a usar mi don espiritual, cualquiera sea ese don, para provecho. ¿Se acuerdan qué es lo que dice Pablo? Que esto es para provecho. Me diste este don para algo, para usarlo para el provecho de la iglesia. Entonces seguimos. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Repitiendo otra vez, cada persona ha recibido un don espiritual, ha sido dado por Dios para un propósito, para cumplir un rol especial en una congregación. Entonces entendemos que cada hermano, verdadero creyente, tiene un don espiritual que Dios le dio para servir a la iglesia. Por eso ese hermano nunca puede decir, bueno, yo no soy tan importante en la iglesia. Esa es una mentira del diablo, porque cada hermano es fundamental en el obrar de la iglesia. Por eso, si un hermano que tiene un don espiritual no está usando ese don, el que sufre no solamente es el hermano, sino que es toda la iglesia. ¿Dónde estamos? 19. Gracias. 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ahí comienza hablando del camino más excelente, que Él debe animarnos a enfocarnos en este camino más excelente, que es la forma de usar nuestros dones, y se basa todo en el amor por Dios, pero el amor hacia los demás. Yo no soy superior a nadie más por tener este don en particular, sino que voy a servir a mis hermanos en amor. Porque yo puedo hacer muchas cosas, muchos milagros, dice Pablo acá en el 3. Puedo hablar en muchísimas lenguas, pero si no tengo amor, no sirve de nada. Entonces, lo que une todo el tema de los dones espirituales es el amor. Y es el amor los unos por los otros, porque yo tengo un don para servirte a ti, mi hermano, no es para hacer para mi propio provecho. Luego en el 14, rápidamente vamos a leer algunos versículos nomás. Cuando termina hablando en el 13, continúa el pensamiento diciendo: seguid el amor
y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y vamos a hablar de esto más domingo que viene. Estos términos que Pablo usa, ¿a qué se refiere cuando habla de estos términos? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta, la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Voy a parar por allí, porque Pablo habla mucho del tema del don de lenguas, porque honestamente el don de lenguas se había convertido en un problema. Era un don que parecía ser deseado más que otros. Y parecería ser que lo habían elevado a un nivel superior a los otros dones, al punto de que todo el mundo quería hablar en lenguas allí en Corinto. Y Pablo le dice, pero es mejor profetizar o enseñar, predicar la palabra, que hablar en todas estas lenguas y que nadie entienda. Pablo habla de cómo en la iglesia se debería hablar en lenguas con un intérprete, porque si no habría un intérprete no tenía ningún sentido. Yo quiero pasar el resto del tiempo hablando un poquito del tema de las lenguas. Y lo hago con temor. Lo hago con reverencia a la doctrina que aparece aquí. Y lo hago con la intención de enseñar lo que la palabra de Dios enseña. No tengo ninguna, se dice en inglés, una agenda personal. No es mi intención dar nada lo que Matías quiere decir, sino presentar lo que la palabra de Dios enseña. Quiero basarme en lo que vemos en el libro de Hechos y por qué aparecen las lenguas en el libro de Hechos, que es el primer lugar donde vemos que aparecen las lenguas. Y vamos a ir a ver estos pasajes y vamos a estar hablando de esto. Creo que el único que está acá es Ernesto, que estuvo en el campamento de jóvenes en Paysandú, que hablé de este tema allí, porque estoy... perdón. Oh, me mató. Aarón también estaba ahí. Nadie más estaba, ¿no? ¿Estamos bien? Lo siento. Sí, Aarón fue el mejor ahí, es verdad, ahora me acuerdo. No sé cómo arreglarlo. Bueno, el punto es que ellos escucharon esto. Ahora no los voy a poner contra la espada y la pared para hacerle preguntas a ver si aprendieron. Pero hablé de este tema allí en el campamento porque quería presentar lo que Hechos muestra del don de lenguas, el libro de Hechos. Cómo Pablo, en el caso de Lucas escribiendo, pero en algunos casos Pablo allí también, cómo lo presentan el tema de las lenguas en el libro de Hechos. Y cómo eso debería darnos una instrucción a nosotros hoy en día de por qué existieron las lenguas en el libro de Hechos. ¿Sí? Vamos a empezar viendo el primer pasaje donde aparecen las lenguas, el hablar en lenguas. ¿Y cuál fue ese pasaje? En el libro de Hechos, ¿quién se anima a decirme dónde se ven las lenguas primero en Hechos? ¿Qué día? Pentecostés. El día de Pentecostés, vamos a leer en Hechos capítulo 2,
que es la narración. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cuándo era Pentecostés? Si ustedes miran en la palabra Pentecostés, penta, 5 o 50, era 50 días después ¿de qué en uruguayo? ¿Sí? De los 50 días después de la Pascua judía. Pentecostés. 50 días después, la gente venía a la Pascua a celebrar a Jerusalén. Por eso cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, había mucha gente en Jerusalén en ese tiempo, por la Pascua. 50 días después viene mucha gente también a celebrar el día de Pentecostés. ¿Y quiénes son los que vienen? Vienen judíos. Estos son judíos que estaban en la diáspora, que habían ido a diferentes partes. Y vamos a ver de dónde vienen estos judíos. ¿Ok? Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Esto está hablando de los discípulos. Hechos 2. 2:1. Vamos en el 2 ya, versículo 2. Estaban todos reunidos los discípulos. Seguramente en el aposento alto, quizás donde el Señor Jesús tuvo la última cena. No se sabe exactamente, pero parecería que por ahí. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lo que sabemos hasta ahora es que estaban todos los discípulos reunidos, seguramente en oración, esperando qué cosa. Me olvidé de ese pequeño detalle. ¿Por qué estaban allí ellos? Porque el Señor Jesús les había dicho antes de irse, versículo 8 del capítulo 1, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ellos se tenían que quedar en Jerusalén hasta la venida del Espíritu Santo, y luego de recibir el Espíritu Santo, ¿qué deberían hacer? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso vemos que cuando reciben el Espíritu Santo, ¿qué sucede con ellos en Jerusalén? Todos se quedan en Jerusalén. ¿Qué sucedió? Empieza una persecución y muere una persona de la iglesia. ¿Quién murió? Apedreado. Esteban. Y dice allí que luego de la muerte de Esteban comenzó una gran persecución en la iglesia. Y básicamente se cumple a la fuerza. Dios está haciendo cumplir lo que les había mandado decir. Le dijo: me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Salgan de acá. Pero ellos no quisieron salir, se quedaron en Jerusalén después de recibir el Espíritu Santo. Entonces, salgan de acá, les dije, básicamente. Váyanse. Trajo persecución para cumplir ese mandato. Entonces, estamos en el momento en que viene este viento. Es un viento que es dirigido básicamente como que fuera un tornado que tiene un viento y llega a ese lugar. ¿Cómo sabemos eso? Porque vamos a seguir viendo ahora que todo el pueblo, toda la gente ahí dijo: ¿qué pasó? Versículo 3 nos dice que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Ok? No significa que era fuego. Muchas veces nos vemos en las láminas o los dibujitos de las cosas para niños, todo con fueguito acá arriba. No necesariamente dice como de fuego. No sabemos qué era, pero aparecieron lenguas sobre ellos, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, y dice en el versículo 4 que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Un momento. ¿Quiénes son estas personas que están hablando, que están reunidas en este lugar? Ya son creyentes, ¿verdad?
Si Pedro, si Andrés se hubiera muerto 2 días antes, hubiera estado en la presencia del Señor, porque era un verdadero creyente. Lo que ellos eran creyentes del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la diferencia de los creyentes del Antiguo Testamento con los del Nuevo Testamento? De acuerdo a lo que entendemos por las Escrituras, en el Antiguo Testamento los creyentes recibían el Espíritu Santo para ciertas tareas específicas, obras específicas que Dios los llamaba a hacer por un momento específico. El Espíritu Santo venía sobre ellos, actuaban y luego parece que se iba de ellos. Casos como, por ejemplo, ¿alguien? Moisés, Sansón, un gran ejemplo, que muchos dicen que Sansón era tremendamente fuerte, pero que el Espíritu Santo venía con él y le daba esta fuerza sobrenatural para hacer una tarea. El mismo Saúl, dice en algunos momentos. Entonces, la diferencia con los creyentes del Nuevo Testamento, de acuerdo a lo que leemos en las Escrituras, es que el Espíritu Santo viene sobre el creyente ahora y mora en el creyente permanentemente. El que es de Cristo está sellado con el sello del Espíritu Santo y nadie puede arrebatar a nadie de las manos de Cristo. El que es salvo es verdaderamente salvo y nadie podrá arrebatar esa alma de las manos de Cristo. Es la seguridad de la salvación que tenemos los creyentes, que no podemos ganarla, tampoco podemos perderla. ¿Se entiende eso? No podemos hacer nada para ganarla, ya Él hizo todo, tampoco puedo hacer nada para perderla, sí. Soy un verdadero creyente. Entonces, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, de acuerdo a lo que el Espíritu les daba. En el versículo 4 estamos. Vamos al 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, que todo el mundo se dio cuenta, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que sabemos de esta gente? Que estos eran personas que habían venido a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Eran judíos que habían nacido en otras naciones, que como cualquiera que tiene una familia bilingüe, no sé cuántos acá tienen, mi familia es así, vivimos en un país y en mi casa se habla otro idioma del que se habla en ese país. Estos eran judíos, como cualquiera de ustedes que van a otro país. Un uruguayo se va a Estados Unidos y no habla inglés en casa, habla español. Estos judíos en casa hablaban el idioma judío, arameo sería, me imagino. Pero afuera, ¿qué hablaban? El idioma de la gente. Los niños aprendían, como cualquier otro niño, aprendían los idiomas de donde estaban ellos viviendo. ¿Qué estaban escuchando ellos ahora, estos discípulos, hablar? De acuerdo al versículo 11, ¿qué les escuchaban hablar en sus propias lenguas? Dice que les escuchaban hablar las maravillas de Dios. ¿Y saben qué eran estas maravillas de Dios? Ellos no estaban escuchando cómo ser salvos, de que en Cristo está la salvación. Ese no era el mensaje de estos discípulos. El mensaje era las maravillas de Dios. Y estas eran las maravillas de Dios que estas personas judías que habían nacido en otros países, que habían aprendido los otros idiomas, ellos escuchan las maravillas de Dios. O básicamente lo que ellos habían aprendido en sus hogares de las maravillas de Dios que sus padres les habían contado, las historias bíblicas. Entonces no estaban, simplemente
adorando a Dios por las grandezas de Dios que Él había hecho. Ellos reconocían lo que decían diciendo, esto es lo que yo escuché en mi casa toda la vida o en mi sinagoga en algunos casos, que escuchábamos, pero lo escucho ahora en mi propio idioma, no en el idioma de los judíos, sino en mi idioma donde yo vivo ahora. ¿Qué está pasando acá? Era una señal. Era una señal para mostrar que algo diferente estaba pasando. Y estaban todos, versículo 12, estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Nosotros burlándose decían, están llenos de mosto o están borrachos. Obviamente, estaban diciendo, están todos borrachos, están hablando de cualquier cosa, esto no es nada. Pero lo que sí entendemos es que cuando el Espíritu Santo vino sobre estas personas, les dio el don de lenguas o el don de idiomas. Eran idiomas verdaderos, idiomas que la gente hablaba, que la gente entendía y usaba para comunicarse. Pero eran idiomas que ellos nunca habían aprendido, obviamente, pero que de repente están hablándolo sin saber cómo lo aprendieron, sino que es un don del Espíritu poder hablar las maravillas de Dios en estos otros idiomas. Luego Pablo da su discurso, donde miles de personas son salvos, se arrepienten. En el versículo 37 dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos ahora que nos has dicho estas verdades de Cristo? Y Pedro les dice allí, arrepentíos y bautícese, cada uno en el nombre de Jesucristo. Y dice que allí, en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Podemos decir, bíblicamente hablando, que los discípulos recibieron el Espíritu Santo en este día de Pentecostés, pero bíblicamente hablando podemos decir que todas estas personas que recibieron el mensaje de salvación, lo aceptaron, se arrepintieron y se bautizaron, también recibieron el Espíritu Santo. No nos dice que hablaron en lenguas, pero sí entendemos que ellos también recibieron el Espíritu Santo ese día. ¿Por qué esto es tan crucial? Porque Dios está haciendo algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo que Dios está haciendo? Se llama iglesia. Este es el comienzo, muchos llaman el comienzo de la iglesia, donde comenzó el nuevo trato de Dios con la humanidad. Hasta ahora había sido a través del pueblo de Israel. Ahora Dios trata con todas las naciones a través de su iglesia. Y la iglesia, como vamos a ver, está abierta a todas las personas, de todas las naciones, de todos los pueblos, pueden entrar a la iglesia. Y esto es crucial para entender los otros momentos en que se ve el hablar en lenguas. Es fundamental que entendamos, porque se acuerdan lo que pasaba con los judíos, ¿verdad? Los judíos fallaron en el mensaje que Dios les dio, de que sean luz a las naciones. Les costó eso, porque sí es verdad que otros eran salvos de otras naciones y los recibían, como Ruth, por ejemplo, que no era judía, fue recibida en el pueblo de los judíos y ella fue creyente en el verdadero Dios Jehová de Israel. Pero ellos no fueron la luz que deberían haber sido. Fallaron. Pero el propósito de Dios es que las naciones conocieran el mensaje de Dios a través del pueblo de Israel. Bueno, Dios ahora está tratando de el mismo mensaje a través de otra institución que se llama la iglesia. Los judíos ahora son parte de la iglesia, pero también los otros pueblos pueden ser parte de la iglesia. Por eso, vemos que aquí los judíos reciben el Espíritu Santo. Los judíos reciben el Espíritu Santo porque eran los que estaban aquí en este momento. Para entrar en la iglesia. Vamos al otro pasaje. Hechos 8.
Comienza la persecución de la iglesia después de la muerte de Esteban, y Felipe, uno de los líderes de la iglesia, sale de Jerusalén y va a predicar el evangelio a Samaria. Samaria era un pueblo interesante, diferente del judío, eran medio judíos, pero no eran completamente judíos, y por esa razón los judíos no aceptaban a los samaritanos. ¿Se acuerdan? Cada vez que ellos tenían que ir a pasar, tenían que ir a cierto lugar que tendrían que atravesar Samaria, no lo hacían, preferían ir por un camino más largo en vez de atravesar Samaria para no juntarse, no atravesarse con los judíos. Entonces llegamos en el capítulo 8 y en el versículo 12, Lucas dice: pero cuando creyeron a Felipe, que Felipe estaba predicándole a estos samaritanos, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, y ahí sigue la historia de este hombre Simón. Este es el segundo acontecimiento, y yo lo pongo acá igual porque es importante, que cuando se predica la palabra de Dios a un grupo nuevo de personas, estos son samaritanos, son nuevos, se les predica la palabra, ellos reciben el mensaje de salvación, lo aceptan, creen en este mensaje, y de acuerdo a lo que dice acá, ellos, luego que vinieron los discípulos, recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo es que recibieron el Espíritu Santo? Impusieron las manos y lo recibieron. ¿Cómo sabían los discípulos que ellos habían recibido el Espíritu Santo? En este caso, ahora los samaritanos. ¿Cómo es que los discípulos, los apóstoles que vinieron, Pedro y Juan, vieron, impusieron las manos, ellos recibieron el Espíritu Santo? Y no sabemos. Buena respuesta. Por el testimonio de fe. Simplemente no sabemos. Yo me quedo con la intriga, solamente por lo que estoy viendo en otros momentos, de si ellos hablaron en lenguas o no. No nos dice, por eso no puedo decirlo. Es imposible que yo pueda decir, hablaron en lenguas. Pero sucedió algo en el cual ellos se dieron cuenta que ellos recibieron el Espíritu Santo. Algo sucedió, que no sabemos. Este es el segundo grupo de personas que recibe el Espíritu Santo, y estos también ahora son parte de la iglesia. Entran en la iglesia. ¿Okay? Vamos al tercer grupo. Y se me está volando el reloj. ¿A qué hora tengo que terminar? Me parece que ya se me fue el tiempo. Y faltan como 2 horas todavía. Qué mal. Como yo estoy acá adelante, acá es que me tiran con las cosas. Vamos al tercer pasaje en Hechos 10. Hechos 10, tenemos la historia de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? No era. Era un gentil él, primero. Era una persona que creía en Dios, estaba abierto a conocer más de Dios, y era una persona que Dios estaba tratando con su vida, obviamente, con Cornelio. También estaba tratando con la vida de alguien más, que es más conocido que Cornelio, que se llama Pedro. En el mismo momento en que Dios está tratando con Cornelio,
En el versículo 5, Dios está tratando con Cornelio y le dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Allí va Cornelio a buscar a Pedro cuando Pedro está en esta casa orando. ¿Se acuerdan lo que sucede con Pedro? Es en todo en este momento, es una película espectacular, si uno se lo imagina, ¿no? Acá está Cornelio, recibe este mensaje de Dios, va a buscar a Pedro, Pedro recibe también una visión de parte de Dios, en el cual le bajan estos lienzos, esta tela, con animales inmundos para Pedro, y recibe la voz que le dice: Pedro, mata y come. Pedro dice: no, nunca voy a hacer eso es inmundo, no. Pedro, mata y come, no llames inmundo lo que yo he santificado. Pedro, mata y come. Pedro está ahí pensando en todo esto y diciendo: ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Dios me está pidiendo que haga algo que va en contra de lo que Él me dice? ¿Qué está pasando? Es en ese momento que le tocan la puerta: Pedro, te buscan estos hombres gentiles, te dicen que vayas con Él. La visión, la voz le dice: Pedro, anda con ellos, no tengas miedo. Versículo 44, vemos que Pedro está allí predicando, empieza a hablar con Cornelio, los que estaban con él. Versículo 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos, sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Este es el tercer grupo que vemos que recibe el Espíritu Santo. Los judíos fueron los primeros, los samaritanos fueron los segundos, y estos son gentiles. El mata y come no era tanto en cuanto a animales, sino que yo estoy santificando gente que tú estás llamando inmunda, porque no son judíos. Tú no los deseches, porque yo los estoy santificando también. Por eso Pedro predicó la palabra. Ellos también reciben el mismo Espíritu Santo, porque es el mismo Espíritu, como dice Pablo ahí en 1 Corintios 12. Es por eso que Pedro no tiene otra opción de decir: ¿cómo vamos a negarle a estos hermanos que también sean bautizados por agua? Estos tienen que ser también miembros de la iglesia, creyentes. ¿Y cómo se manifestó que recibieron el Espíritu Santo? Hablaron en lenguas. Entonces, es el tercer grupo. Los samaritanos son los únicos que no vemos que la palabra nos dice que hablaron en lenguas. Pero cada uno está recibiendo el Espíritu Santo. En dos casos vemos que hablaron en lenguas como señal de haber recibido el Espíritu Santo. El último grupo que quiero ver, y ya voy a terminar porque quizá voy a necesitar 3 domingos, mano. No, dos. No voy a abusar. Hechos 19, llegamos y vemos a Pablo predicando en Éfeso, y del versículo 1 al 7 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea que estos eran creyentes verdaderos, que Pablo se encontró y les dice: ¿recibiste el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni tenían ni idea, no habían nunca escuchado siquiera que existía algo llamado el Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos le dijeron: bueno, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Que se acuerdan, el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Era un bautismo de arrepentimiento. Aquellos que creían en el futuro Mesías se arrepentían diciendo: yo pongo mi fe en el futuro Mesías. Era lo único que hacía básicamente ese bautismo, el de Juan. Versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos,
vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Este cuarto grupo de personas son los que yo les llamo los creyentes del Antiguo Testamento. Creyentes que habían puesto su fe en el futuro Mesías que iba a venir. Como Abraham puso su fe en el Mesías, como David puso su fe en el Mesías, todos ellos pusieron su fe en el Mesías que iba a venir, sin tener mucho conocimiento, pero creían lo que ellos habían escuchado y habían puesto su fe en eso. Y como Abraham le fue contado por justicia, dice la palabra. En el caso de estos hombres, no habían ni siquiera quizás escuchado que Jesús, el Mesías, ya había venido. Ni tenían ni idea de que existía un Espíritu Santo. Pero cuando Pablo les habla de esto, ellos dicen, sin duda que creemos en esto. Si tú nos dices que este es el Mesías, ponemos nuestra fe en el Mesías, creemos en esto, fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lengua. ¿Qué está haciendo Lucas en este recuento? Es que todos los grupos están siendo añadidos a la iglesia. Judíos, samaritanos, gentiles, incluso aquellos del Antiguo Testamento ahora son todos miembros de la iglesia. Los que no conocían tanto como estos del Antiguo Testamento, ahora también pueden ser parte de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el punto de todo este relato? Porque son las 4 veces que aparece el hablar en lenguas en el libro de Hechos. Luego lo vemos en Corinto, pero luego no existe mucho más en la historia de la iglesia, solamente por cierto tiempo. Y luego de un tiempo desapareció el don de lenguas. Y yo tengo la historia aquí, que no sé si tengo tiempo de contarles por qué en el siglo XX resurgió el tema de hablar en lenguas. Que por siglos no se hablaba en lenguas, pero resurgió en el siglo XX. ¿Cuál es el punto de todo esto? Que las lenguas tenían un propósito específico, y lo vemos en estos casos del libro de Hechos. Mostraban algo especial, que todas las personas estaban siendo incluidas en esta nueva institución llamada iglesia, y todos eran iguales delante de Dios. ¿Cómo se veía? Porque todos recibían el Espíritu Santo. ¿Y cómo se manifestaba? La mayoría de los casos fue hablando en lenguas. Y era una señal para ellos de decir, sí, es verdad, estos gentiles también hablan en lenguas como nosotros. Son igual que nosotros ahora. Tenían un propósito específico. No sé qué hacer. ¿Hablo o no hablo? Le voy a contar la historia de por qué en el siglo XX resurgió el hablar en lenguas. Hasta el siglo XX no había pasado nada. La famosa señora, si ustedes después lo quieren buscar en Google, Agnes Osman, era una muchacha, una estudiante de un instituto bíblico, del Instituto Bíblico Bethel, en Topeka, Kansas, en Estados Unidos. Su profesor, el apellido del profesor era el profesor Parham, un día habló con sus estudiantes y le dijo, quiero que ustedes estudien el libro de Hechos, miren los acontecimientos en que ellos están hablando, aparece el don de lenguas en la iglesia, y díganme por qué esto no puede surgir hoy en día, por qué no podríamos nosotros también hablar en lenguas. Los estudiantes tuvieron unos 3 días a fin de año, esto es diciembre, y todos se reunieron el 1 de enero del 1901, en el comienzo del siglo. Ahí se reunieron todos, estuvieron orando, porque llegaron todos a la conclusión de que básicamente no había ninguna razón por la cual no deberían hablar en lenguas hoy en día. Esa fue la conclusión a la que llegaron basado en lo que leyeron. Ellos estuvieron orando por horas hasta que eso de las 11 de la noche, el 1 de enero de 1901, esta muchacha Agnes Osman le pidió a su profesor que pusiera sus manos en ella, y cuando lo hizo, ella comenzó a hablar en lenguas. Y de acuerdo a lo que decían algunos, se habló en diferentes dialectos, y ahí quedó. Eso comenzó lo que se llama el movimiento de la santidad de la iglesia pentecostal.
y luego se fue expandiendo. Más comenzaron a hablar en lenguas, a hablar en estos dialectos o lo que hubieran hablado. Luego se fue para el oeste de Estados Unidos, en un lugar que se llama, en Los Ángeles, la Azusa Street, la calle Azusa, donde había una iglesia, donde allí también comenzó un gran avivamiento y gente empezó a hablar en lenguas. Todo esto surgió en esta época. Es por eso que hoy en día hay tantas iglesias que practican este don de lenguas. Surgió todo desde el 1 de enero de 1901, o resurgió esta idea del don de lenguas. Por años había desaparecido. No quiero hablar más de lo necesario, pero les quería mencionar simplemente rápidamente por qué es tan controversial hoy en día el don de lenguas. ¿Por qué hay tanta confusión? Y todo surgió en este grupito de estudiantes, en este instituto bíblico, que luego se esparció lo que hoy en día es algo mundial. Lo que nosotros vemos en las Escrituras, de acuerdo al libro de Hechos, da toda la impresión de que Lucas está intentando explicar que el don de lenguas se usó como señal para mostrar que todas las personas iban a ser parte de la iglesia, iban a estar bienvenidos en esta nueva institución llamada iglesia. Lo vamos a ver más en detalle la semana que viene en el libro de 1 Corintios. Quería pasar un poco más de tiempo en esto para hablar un poquito de que sí es verdad, la Biblia habla del don de lenguas, lo vemos en el libro de Hechos, Pablo mismo dice que él habló en lenguas, pero hoy en día da la impresión de que lo que vemos hoy en día es diferente de lo que pasó en el libro de Hechos. Simplemente basándonos en que la palabra lenguas es la palabra idiomas. Entonces, les animo a seguir estudiando este tema, lo vamos a seguir hablando la semana que viene, Dios mediante, para analizar lo que la Biblia enseña, de que el don de lenguas existió en este tiempo, sin duda, por un propósito especial. Y luego mismo Pablo habla de que en un momento las lenguas se acabarán allí en 1 Corintios y en algún momento se acabarán y parecería ser que se acabó hasta que resurgió de vuelta. Y quiero dejarlo por ahí, nada más. Espero que haya sido un poco instructivo, quizás no fue un mensaje de que salgan de acá, wow, qué mensaje, pero espero que haya sido un poco instructivo de ayudarles a entender un poco más del don de lenguas en el libro de Hechos y esta última ilustración de lo que sucedió allí, cómo resurgió este tema del don de lenguas, que hoy en día es tan popular. Pero estoy convencido que es diferente al don de lenguas del libro de Hechos. Sí, ¿Okay? ¿Y usted cree, hermano, que los dones hoy en día, porque ese podría estar fuera de los dones espirituales que recibiríamos nosotros como creyentes gentiles? Quizás lo hablamos la semana que viene más en detalle, pero sí, básicamente sí. Viendo las Escrituras hay ciertos dones que ya no existen, porque no son necesarios en la iglesia. Y los dones, como Pablo dice, el don tiene el propósito de ayudar, de ministrar en la iglesia, tiene un propósito específico. Entonces, ciertos dones ya no son necesarios en la iglesia, por eso no lo vemos en la iglesia. Esa es mi posición. En alguna. En mi posición, de acuerdo a lo que yo No, creo. te digo que generalmente en las iglesias pentecostales se ve mucho. Claro. En las fundamentales no. Claro. Yo creo que lo que debemos nosotros siempre estar interesados en que la interpretación de la escritura nuestra sea una interpretación correcta, porque la interpretación incorrecta de las escrituras lleva a ciertas prácticas incorrectas, y es lo que vemos hoy en día.
Cuando tu interpretación es una interpretación sólida, que es una buena interpretación de las Escrituras, vas a evitarte muchos problemas. No que sea interpretación perfecta, pero evita muchos problemas. Muy bien.